Bienvenidas y bienvenidos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, se complacen en presentar a ustedes el séptimo ciclo de conferencias Contactos, Relaciones o Emulación en Sociedades Antiguas, coordinado por los doctores Reina Solís Siriaco y Emiliano Melgar Tizoc, a quien cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos o buenos días dependiendo de dónde nos vean, como nuestra conferencista del día de hoy. ¿No? Es un gusto para nosotros tener en esta ocasión como nuestra conferencista especial a la doctora Waka Kuboyama, quien, bueno, vamos a presentarnos un increíble trabajo que tiene sobre objetos de jade hechos en Costa Rica. Vamos a ver todos los estudios increíbles que hace ella, pero antes de darle la palabra a nuestra panelista del día de hoy, vamos a leer su semblanza. Waka Koyama Haraikawa, bueno, ella estudió letras y arqueología en la Universidad de Waseda en Tokio y desde 2017 empezó a trabajar materiales en un intercambio en Costa Rica, donde se interesó, bueno, en cuestiones de investigaciones arquitectónicas y de materiales lapidarios. Y también realizó su doctorado en Inglaterra en la Universidad de Southampton y actualmente trabaja como investigadora en la Universidad de Tohoku, Japón, ¿no? Bueno, ella, como decíamos, tiene sus estudios, ella estudió como en intercambio con la Universidad de Costa Rica en 2014 y 2015, en la Universidad de Seisen con literatura y lengua española, en la Universidad de Waseda en 2018 con maestría en arqueología y en la de Southampton en 2022 se recibió con una increíble investigación que, bueno, fue incluso publicada, que tenemos, gracias, Waka, sobre los objetos que nos va a presentar el día de hoy, ¿no? Entonces, pues bienvenida, Waka. Es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros y que compartas con nuestro público tus interesantísimas investigaciones. Bienvenida. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Así, adelante. Ujú. Nos falta verla en tamaño completo. Así, así. Ahí está, adelante, es todo tuyo, la pantalla y micrófono. Ok, ok. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad y muchas gracias a todos que nos están escuchando esta tarde. El tema de hoy es arqueología experimental y análisis microscopio, enfocando en producción de colgantes certiformes. Estos colgantes fueron utilizados durante un largo tiempo, desde 500 años antes de Cristo hasta 900 años después de Cristo, en la sociedad Cacicazgo en Costa Rica. Ok, esta presentación empezamos con introducción, explicando el tema de presentación y el panorama de arqueología costarricense, y seguimos a informaciones detalladas sobre los colgantes certiforme y hablamos sobre la producción, reelaboración y tecnología lapidaria. Y después les muestro algunos resultados de arqueología experimental y análisis material. Y finalmente voy a hablar de distribución de tecnología. Ok. Hoy les voy a introducir mi investigación que he publicado en BAR y Cuaderno de Antropología de la Universidad de Costa Rica, que se enfoca en mi proyecto doctorado y datos actualizados aplicando equipos nuevos. Y finalidad de este proyecto es reconstruir una imagen viva de antepasados costarricenses que estuvieron alrededor de los colgantes celtiformes de piedras verdes. Para los que no conocen bien sobre el área, ahora vamos a ver el fondo sociocultural del área. Bueno, Costa Rica pertenece a un área cultural que se conoce como área istmo-colombina, localizada en el sur de Centroamérica. Y esta área se define, abarca los territorios ocupados predominantemente por hablantes de lenguas chipchas, y el área también se conoce como área de tradición chipchense. Y a diferencia de Mesoamérica y los Andes,
La sociedad precolombina en Costa Rica nunca llegó a organizar un estado a lo largo del tiempo precolombina, pero mantuvo estabilidad sociopolítica por la organización de tribus. Así que el nivel social de esta cultura se ha definido como sociedad cacicazgo. Las poblaciones indígenas del formativo temprano, el periodo floreciente de producción lapidaria en Costa Rica, la gente vivía en asentamiento permanente, formaron pequeños grupos familiares. Aunque el área no tiene evidencia de edificios amurallados hechos de mampostería sillar, similares a los de Maya o los incas, la sociedad cacicazgo de Costa Rica construyeron plazas, patios, fuentes, templos, montículos y tumbas. Y la gente vivía en la caza de pequeños animales, la pesca, la recolección y el cultivo de maíz, mandioca, pejibayes y otras plantas. Considerado el modo de vida de este periodo, las hachas fueron instrumentos esenciales para el diario vivir en tareas de cultivo y deforestación. Se considera que actividades colectivas sociales tenían roles importantes. La gente consumía bebidas de cacao, como Mesoamérica, y chicha también, pero chicha de maíz, yuca, pejiayes, plátano, ñampí y calabazas también. Y se han desarrollado especialización laboral por productor agrícola, artesanos y chamán o practicante ritual. La lapidaria de Piedras Verdes de la época precolombina de Costa Rica se ha considerado como una evidencia de desigualdad social y especialización laboral. Ok, en esta presentación yo los llamo a estos colgantes como colgantes certiformes. Se les denomina de esta manera no por su función como hacha utilitaria, sino por su apariencia, ¿verdad? Y estos colgantes también se conoce como dios hacha, colgantes hachaoides, pendientes antropomorfos o a veces en pendientes amimorfos, dependiendo de la generación de investigación o investigadores o museo, se denominan esos colgantes muy diferentes. Como estos colgantes no son muy conocidos, sobre todo en museos pequeños en Estados Unidos o europeos, la denominación no es muy uniforme. Y estos colgantes en general fueron desarrollados Okay, en, good. Um, fueron desarrollados en and Costa Rica and s- más o menos desde 500 años antes de Cristo hasta 900 después de Cristo. Y colgantes certiformes fueron tallados de hacha pulidas o una base con la forma de hacha. Comúnmente fueron elaborados partir de una base hachaoide cortada por la mitad, con una sección frontal y otra posterior. En la sección frontal tiene grabados de motivos. Su parte superior presenta gran variedad de personajes y animales que se repiten mucho entre ellos. Y mientras que la parte inferior presenta el bisel liso de hacha sin decoración. Por su parte, la sección posterior normalmente no presenta ningún motivo, pero se conserva un corte de septam o superficie de hacha pulida. Y estos colgantes normalmente se encuentran en contextos funerarios, particularmente en el área central y región Caribe de Costa Rica. Aquí este mapa indica algunos sitios arqueológicos con colgantes certiformes, pero la mayoría de los colgantes en museos son colecciones, entonces que no tienen contextos y esto dificulta las investigaciones profundas. Guerrero 1993 menciona las fases de desarrollo de producción de lapidaria en Costa Rica
y plantea tres etapas: el periodo inicial, el periodo floreciente y el periodo terminal. Para el periodo inicial, más o menos 500 años antes de Cristo, el colgante certiforme más temprana pobladora fueron encontrados en el sitio La Regla, en la costa del Golfo Nicoya, noroeste del país, de Costa Rica. Para el periodo terminal, el número de colgantes de piedras verdes disminuyó y aumentó objetos de oro como objetos de prestigio. El sitio Finca Linares en Nicoya, en Costa Rica, se han hallado colgantes certiformes de piedra verde y oro en misma tumba. La materia prima de los colgantes son varios, no necesariamente jadeitas. Una investigación muestra que solo 37% de objetos llamados jades en Costa Rica son jades verdaderos, o sea, jadeíta. La jadeíta es un mineral de tipo silicato y la fuente principal de jadeíta se considera que está localizada en Motagua, en Guatemala. Algunas investigaciones piensan que existen varias fuentes de jadeíta, incluso una fuente X dentro de Costa Rica, pero por ahora no hay evidencia que prueben la utilización de varias fuentes en Costa Rica, ¿verdad? Y hay otros minerales que se conoce como jade social, y el jade social es un nombre genérico de rocas similares a jade, por ejemplo, nefrita, serpentina, cuarzo, calcedonia y rocas volcánicas. Eh, y el color de cada mineral también es diferente, obviamente, y no solo verde o azul, pero también negro, gris, blanco, amarillo o otros colores. Fuentes de jade social ubica en península de Santa Elena, Guanacaste, Costa del Caribe o los ríos en Costa Rica. Aquí está la clasificación estilística de los colgantes, que se enfoca en los motivos tallados, especialmente características de cabeza. Hay motivos antropomorfos, avimorfos, felinos, quimera. Quimera es una combinación de aspectos humanos, aves u otros animales. Y también hay incisas simples que probablemente, bueno, yo pienso que es colgante incompleta. Antropomorfo y avimorfo son motivos más repetidos entre ellos. Las tradiciones en Mesoamérica y Caribe señalan una continuidad cultural con la tradición lapidaria de Costa Rica. En el mundo olmeca, las hachas pulidas representan los dioses de maíz, no solo porque las hachas son instrumentos importantes para la agricultura, sino también por su forma, que se asemeja a las mazorcas de maíz. En la venta, hachas de colados fueron encontrados. La olmeca ha apreciado la famosa hacha ceremonial de olmeca, esto también tallado del base hachaoide, y representan la figura antropomorfa similares a los colgantes certiformes de Costa Rica. Y el período clásico de Maya, esto, en además de placas certiformes, las mayas posiblemente apreciados los colgantes certiformes de Costa Rica. De hecho, hay muchos hallazgos de estos colgantes de tipo Costa Rica en el territorio maya. La cultura mezcala, famoso por las figurillas antropomorfos, y algunos de ellos fueron tallados de hacha pulida también. Más tardío, sociedades antiguas de Antillas, también desarrollaron cultura lapidaria y produjeron muchas hachas de colados, conocidas como espátula de vómito. Y es importante notar que la mayoría de estos objetos hachaoides en Mesoamérica y Caribe no son colgantes.
Para los colgantes certiformes de Costa Rica, utiliza la cabeza de la hacha para tallar motivos y deja el bisel sin decoración, ¿verdad? Pero en otras culturas, como estos, fueron decorados al revés. Eso es la diferencia y similitud entre ellos, ¿verdad? Y hay varios estudios antecedentes importantes sobre los colgantes desertiformes. Primero, Hartmann, 1907, excavó el sitio Las Vacas y esto fue el primer descubrimiento de estos colgantes. Y Fonseca y Scaglione, 1978, analizó el motivo avimorfo del sitio Las Vacas y resulta que los motivos avimorfos de colgantes fueron estilizados a través del tiempo. Sobre la tipología y clasificación estilística hay algunos estudios. Por ejemplo, Schnold, 1986, también se enfoca en la morfología y propone procesos de producción y técnicas de tallar. Como se observa en el estudio de Reynolds, aspectos simbólicos y rol social de colgantes certiformes son tema de discusión repetida en muchos estudios. El proyecto de Löfvenberg y otros intenta analizar los colgantes con imágenes por transformación de referencia. Y recientemente, Morra Marín, 2021, se enfoca en la morfología de los colgantes y reconsidera la clasificación de estudios antecedentes. Y en mi estudio, Kuboya Maharaikawa 2023, es un estudio integral de todos esos estudios antecedentes. Y más reciente, como ya Emiliano había dicho, Menegger y otros investigadores están haciendo un proyecto que se llama Maya Costa, que se enfoca en la conexión cultural entre cultura maya y Costa Rica. Bueno, la mayoría de los colgantes certiformes en Costa Rica provienen de colecciones del museo, sin contexto. Entonces, muy pocos de ellos fueron encontrados en excavaciones sistemáticas y la mayoría de esos colgantes fueron hallados en contextos funerarios. Bueno, por ejemplo, el colgante certiforme más viejo de la figura avimorfo es el del sitio La Regla, esto. Es un enterramiento secundario que se arreglaron en un fardo y debido a su condición húmeda del pántano se conserva materiales orgánicos. Y el sitio Rempujo, esto, también es enterramiento secundario en pozo parecido a los de La Regla y se encontraron colgantes de varios tipos junto con ocarinas de cerámica y otros artefactos. Y el sitio Loma Corral Tolés 3, además de cerámica del bicromo en zonas rosales, que es típica de este periodo de tradición lapidaria, cerámica Santiago Apliqué, que es de El Salvador, también se han encontrado. El sitio Las Vacas es un sitio funeral extensivo. En los pozos de entierro se han encontrado 95 colgantes certiformes y algunos de esos colgantes fueron depositados sobre los metates decorados. Y ocarinas y cerámicas bicromos también son objetos populares en este sitio funerario. Y el sitio Talamanca de Tibás es un sitio muy famoso en Costa Rica por su calidad de ofrendas. Sobre todo el colgante certiforme de ave es muy, muy sofisticado y grande. En este sitio, el colgante, cabezas de masa y una cuchara olmeca fueron encontrados junto con un cuerpo de hombre acostado sobre los metates decorados.
Y la cuchara olmeca, em, esta cuchara olmeca es estilo Izapa, nos cuenta una historia de interacción cultural entre Costa Rica y Mesoamérica. El dibujo representa un mano agarrando un animal de la cabeza jaguar y alas de insecto. Esto insinúa que es de formativo medio, más o menos entre 1300 años antes de Cristo. Y este objeto fue reelaborado y traído en Costa Rica por los mayas, posiblemente en clásico tardío, entre 300 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Y al final fue depositado en el sitio Talamanca de Tibás entre 300 y 500 años después de Cristo. Entonces, este objeto tiene una historia muy interesante. El sitio Monte Sele es considerado como posible tallar del lítico porque 48 pozos de entierro fueron excavados en montículos funerarios y un total de 2.500 líticos fueron hallados. Y aquí niños y adultos y también masculinos y femeninos fueron encontrados con ofrendas similares. Y en el sitio Mama Inés, el, cuerpo fue cremado y depositado en una urna funerario. Ahí se han depositado colgantes certiformes incompleta, estos. Em, en el sitio Finca Linares, em, representa el periodo terminal de lapidaria, colgantes certiformes de serpentina y oro, y también cerámica policromo, metates decorados y hachas fueron encontrados juntos. Y herramientas de lapidaria y producto incompleto también fueron encontrados aquí. Y además de estos sitios, recientemente se han hallado algunos sitios nuevos con colgantes certiformes, así que es necesario adjuntar y actualizar informaciones de contexto funerario. Bueno, como ya hemos visto, costumbre funeraria de sitios con colgantes certiformes son muy variables, ¿verdad? Y esto insinúa que colgantes certiformes fueron apreciados por la gente de culturas distintas también en las épocas diferentes. Hay evidencias materiales que insinúan la existencia de talleres de lapidaria en territorio costarricense. Taladros de cuarzo o pedernal fueron hallados en algunos sitios con lapidaria de piedras verdes. Yo he analizado los taladros de reempujo estos para ver por si fueron utilizados para perforar piedras, pero ninguno de ellos tiene desgastes en sus puntas. Y el análisis microscopio resulta que estos taladros no presentan lustres de abrasión diagnóstico. Y así que todavía nos queda la cuestión sobre la materia prima de taladros. Y placas de piedra dura o rocas masivas en ríos fueron utilizados para afilar hachas o colgantes. Y la técnica y el proceso de producción se pueden estimar por los objetos incompletos. Aquí está un bloque de jade, un bloque de jade que presenta cortes, posiblemente fueron llevados a cabo con la técnica de aserradura. Y imagen de artesanos se pueden asumir pueden asumir por las iconografías tallados en los colgantes certiformes. Hay algunos colgantes que representan artesanos agarrando taladro de bomba como esto, ¿verdad? Y posiblemente perforando a lapidarias. Es muy interesante porque este tipo de colgantes no, nos informa vestimenta de artesano, sobre todo la decoración de
de la cabeza, eso me llama la atención. Y el sexo de artesano también. Esto representa la representación de pecho bueno, representación de pecho sugiere que ambos hombres y mujeres participaron en la elaboración de lapidaria. El trabajo de Chenault, 1986, presenta una investigación pionera concentrada en los aspectos técnicos de los colgantes certiformes. Chenault insinúa que estos colgantes comúnmente fueron elaborados a partir de una base con la forma de hacha, en ocasiones partida a la mitad, así como existen casos en los que utilizó una hacha completa y se grabó motivo en el bulto. Por otro lado, McEwan y Hoops 2021 menciona la variedad de técnicas con la explicación más precisa, basado en el análisis material de artefactos completos y también incompletos, y así como de herramientas también. Consecuentemente, yo considero que los procedimientos de técnicos para tallar colgantes certiformes deberían de ser mucho más variables. Base hacha oide fueron partido a la mitad en la técnica de hacha mitad, hacha sexta y hacha rectangular, pero las técnicas hacha entera y hacha borde utiliza hacha entera. Como se observa, cortar el base sería un proceso importante para formar esos colgantes de tipo distintos. Y tanto su tecnología lapidaria como su procedimiento de manufactura representan la singularidad de los colgantes certiformes. Y asimismo, cada procedimiento de talla requiere diferentes niveles de habilidad y esfuerzos técnicos. Y esto resulta en distintas figuras como producto final de colgantes certiformes. Aquí les enseño una práctica interesante en el proceso de elaboración. La técnica hacha mitad es la técnica más aplicada y los lados laterales de base hachaoide fueron aserrados para separar las partes frontal y posterior del hacha, y se conserva un corte septam quebrado como esto, como, bueno, como esto. Y interesantemente, en algunos colgantes, el septum se han imitado con líneas incisas, y esto insinúa que el septum sí mismo tenían significado y fueron imitados por artesanos que no conocen la técnica de aserrado y golpe. Es importante notar que se observa dos tipos de fragmentación durante la producción y uso de los colgantes certiformes. Son fragmentación accidental y fragmentación deliberada. La fragmentación accidental puede ocurrir como resultado de errores de talla, tanto como mediante talla por percusión y un golpe demasiado fuerte, puede ser. Eh, en otro lado, fragmentación deliberada, se rompe el producto final a propósito y puede ser como un parte de actividades rituales que se mata los objetos simbólicamente. Y se considera que los colgantes certiformes fueron partidos a la mitad para la redistribución de la riqueza, y la costumbre este costumbre se conoce como herencia. Y todo lo anterior resulta el cambio de significado social de objetos. Ahora, perforación es una de las técnicas más importantes y aplica para la producción de colgantes. Perforación tiene un rol no solo para suspensión de colgantes,
pero también se han aplicado para varios propósitos. Por ejemplo, corte abierto, que se observa frecuentemente en la lapidaria de jade, se considera que fueron creados, perforando varios puntos seguidos y se conectan esos puntos por aserradura. Y la técnica de talla en relieve también fue aplicada esta misma técnica de perforación. Y puntos perforados forman detalles importantes de la decoración sofisticada de los colgantes certiformes. Y finalmente, la rótula deliberada y reelaboración también se han hecho con perforación. Ahora vamos a ver el proyecto de arqueología experimental. Arqueología experimental es una metodología que intenta superar la distancia entre los objetos arqueológicos y los comportamientos a los que respondían esos objetos. Y la arqueología experimental constituye un estudio aplicable a los comportamientos del pasado mediante una reconstrucción experimental bajo condiciones científicas controladas. A través del análisis material con artefactos arqueológicos, la investigadora ha creado un programa de experimento que ha viendo a dar soporte a las hipótesis planteadas en la investigación. De seguido, es preciso continuar con los datos experimentales y como huellas de uso, ¿verdad? Y comparación con datos de artefactos arqueológicos. Si los rasgos experimentales si los rasgos experimentales y huellas de artefactos coinciden, se entiende que la hipótesis que ha sido probada con éxito, ¿verdad? Y se continúa con la interpretación de datos después. Y así se interpreta sobre los comportamientos de pasado. Bueno, aquí les presento algunas fotos de experimentos de cada proceso. Las herramientas y equipos aplicados para la elaboración también afectarían el tiempo de trabajo. Por ejemplo, para afilar la base, una roca de mayor tamaño es mejor para lograr motivo dinámico y también eficiente, ¿verdad? Y abrasivo es muy importante. En este caso, arena de granate se usa para afilar, perforar y aserrar. Y polvo de corindón con granos más pequeños se usa para pulir. Y después el uso de prensas de madera para sostener la roca ayuda a obtener un trabajo estable de perforación y también el corte. De esta manera, los artesanos tienen las dos manos libres para trabajar efectivamente y lograr tallar sin ayuda de alguna otra persona. Bueno, en esta sección se comparan las huellas de manufactura de la tecnología experimental y de los artefactos registrados en el Museo del Jade y Museo Nacional de Costa Rica. Primero, traseología. Traseología es un método que nos ayuda a identificar huellas de producción o uso de artefactos arqueológicos. Y cada técnica lapidaria y herramientas se deja lustres o desgastes distintos al producto final. Y nos informa el tipo de herramienta que tuvo contacto en el objeto. O la técnica aplicada también. Para este proyecto se analizó la condición de superficie como rugosidad, la distribución y la forma de desgastes, y también lustres, estrías y microhoyos. Todo lo anterior permite caracterizar las huellas diagnósticas
las cuales varían según el material de contacto y la actividad de los artesanos. Bueno, las huellas de producción se analizan por el medio de microscopio metalográfico. Aquí se utilizó un microscopio digital de Kiens con magnificación de 100 y 200 para analizar huellas identificadas. A veces la gente me pregunta por si también utilizo microscopio electrónico de barrido. Emiliano también utiliza ese microscopio de barrido, que es súper bueno. Pero, y también la gente me pregunta diferencias de resultados. Así que, bueno, ahora voy a explicar sobre esos microscopios diferentes. De hecho, hay algunas razones que no utilizo microscopio de barrio para esta investigación. Primero que todo, microscopio de barrio son muy caros, costosos, y no puedo comprar fácil, ¿verdad? Y la segunda es que la función de esos microscopios es diferente. Por ejemplo, el microscopio de barrio escanea superficie de objeto y produce imágenes de alta resolución y muy detallados sobre desigualdad de superficie de muestras, incluso la topografía de superficie. Entonces es súper bueno. En cambio, microscopio metalográfico suelen ser utilizados para análisis de huellas de uso, especialmente líticos en arqueología, y se refleja la luz y permite ver lustres causados por la fricción, como huellas de producción, ¿verdad? Y mi estudio se enfoca en lustres y distribución de la zona amplia, entonces utilizo microscopio de metalográfico. Tal vez Emiliano puede comentar después sobre función de microscopio también, ¿verdad? Em, bueno, para analizar hoyos perforados y surcos aserrados, se utiliza resina silicona para tomar molde. Y también, como no puedo llevar los artefactos a Japón, los moldes de silicona de los colgantes certiformes fueron tomados y todos los análisis de artefactos fueron realizados en Japón. Este tipo de silicona se copia sus detalles súper bien. Bueno, mi ideal es ver objetos directamente, pero es muy difícil porque yo vivo en Japón y no puedo llevar artefactos a Japón fácilmente. Ahora presento fotografías de las huellas microscópicas y en la imagen izquierda, la foto 1 observa una nefrita afilada por 30 horas sobre un pulidor de lutita con abrasivo de granate. Esto presenta una superficie rugosa con hoyos y bordes angulares. Y la 2 muestra la misma nefrita pulida por 2,5 horas con lutita y polvo de corindón. Y esto se destaca por su pulido brillante y la superficie plana que se distribuye la manera uniforme y estrías finas sobre la superficie plana. Y la 3 es la nefrita pulida por 7,5 horas y con la madera y polvo de colindón. Esto se observa bordes redondeados y pulido suave. Sin embargo, la superficie es muy irregular. Y la 4 muestra jadeíta afilada por 8 horas en, en arenisca con abrasivo de granate y pulida con lutita y polvo de corindón por 15 horas. Su superficie muestra parches de pulido brillante y bordes ángulos, ¿verdad? Y se observan también estrías agudas en la superficie pulida, siguiendo la dirección de pulimento.
En las 5 se observa la misma jadeíta pulida por 5 horas con madera y polvo de corindón y se caracteriza por bordes redondeados y aspecto liso en sus partes protuberantes. Y la 6 es un artefacto de sitio desagüe y presenta la superficie pulida y las partes elevadas están aplanadas suavemente, pero se observan hoyos de tamaños irregulares en la superficie. Esto donde las partes profundas no están pulidos y por lo que superficie en general se observa irregular. Y por último, la 7 es un artefacto de sitio loma coral y la superficie se ve pulida planamente, como ya se ha indicado en la tecnología experimental mostrado en las figuras 2 y 4. En la imagen derecha, la 1, esto, se observa un artefacto del sitio Talamanca de Tibás. Este presenta pulimento brillante extendido ampliamente y una sección transversal suavemente curvada. Y la 2, artefacto INS 4501, muestra parches de lustres muy desarrollado y extendido ampliamente también. Mientras que en la 3, en un artefacto del sitio Bremen B, presenta parches de pulimento parcial. Y el análisis del surco aserrado, artefacto INS 6901, mostró que un cuchillo de madera o piedra permite crear un corte surco con la forma de arco. Y yo traté de aserrar piedra con cuerdas de cáñamo, pero las cuerdas se desgastaron tan rápido con el abrasivo que no permitieron cortar materiales duros como jade. Entonces, en el experimento futuros, también vale la pena probar cuerdas de otros materiales, como por ejemplo cáscaras de maíz. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, y tendones y tiras de piel. Esta figura muestra huellas microscópicas de perforación. En la una se observa el resultado de la prueba experimental de taladro de bambú por 10 horas. Se observan estrías circulares con superficie rugosa y parches pulidos pequeños a lo largo de las estrías. Y la superficie rugosa posiblemente fue producida por la arena utilizada como abrasivo áspero, ¿verdad? Y la 2 muestra perforación por 20 horas. Se observan parches pulidos sobre la superficie rugosa y curvos en los bordes. El agujero presenta estrías constantes también. En la 3, un artefacto en el sitio de Talamanca de Tibás, se presenta microhuellas de un agujero. Se observan marcas circulares delgadas sobre la superficie rugosa, aunque no tan desarrollados como la 1. Bueno, la 4 muestra la perforación en el artefacto de sitio loma colar y presentan desgaste redondeado, posiblemente por la suspensión, y la superficie de desgaste de observa curva. Este tipo de lustre y superficie curva son diagnósticos de tipo B, lo que sugiere el contacto con madera o material blando, ¿verdad? Y la 5, interior de la perforación de artefacto Bremen B, presentan líneas sobre la superficie rugosa y se observan estrías continuas a lo largo del
del agujero. Y esto creada por el movimiento circular eh, de la bomba y también abrasivo de arena. Sobre la perforación, como todavía no sabemos la materia prima de brocas, recientemente estoy haciendo experimentos en un bloque de jadeíta traído de Guatemala, utilizando varios tipos de broca. Huellas de hueso se caracteriza por líneas circulares, em, de- eh, s- líneas circulares pero muy destorcidos y también se ve rascas. Y madera era mucho más efectivo que huesos y lustres dispersos sobre las líneas circulares muy marcadas. Y concha se caracteriza por la concentración de lustres en el centro y líneas circulares delgadas. Y calcedonia es parecido a concha, pero líneas circulares no son tan destacadas aquí. Y cuerno de verano produce las huellas muy similares a los huesos. Ok. Entre pocos colgantes con contextos, he analizado 177 colgantes de 22 sitios en Costa Rica y que se han publicado informes de excavación. En vez de la distribución espacial, se observa la concentración de tipos tecnológicos y motivos en Gran Nicoya, en el noroeste del país. Y motivos antropomorfos se encuentran en Gran Nicoya y Caribe, y abimorfo se encuentra en todas las regiones. Así se ve, en general no se observa una monopolización regional de tecnología. Ahora vamos a ver la distribución temporal. Podemos ver que no hay diferencia temporal muy demarcado, pero la producción de todos los tipos se concentra en la fase 2. Es importante notar que todos los tipos tecnológicos se han aplicado en generaciones diferentes a lo largo de más o menos 1000 años. Em, bueno, la serie de experimentos realizados demuestra que la instalación y ambiente de tallar es un factor importante para trabajar efectivamente. Y es evidente que el uso de abrasivo es eficaz en todos los niveles de elaboración de las piezas. Entonces, sin abrasivo yo creo que no puedo hacer nada con piedras duras. Y del mismo modo, el uso de agua es necesario también, no solo para lavar el objeto, sino también para producir agente abrasivo pegajoso. De esta manera, el abrasivo se mantiene en la superficie de la piedra y herramienta. Y las huellas de tecnología experimental indican que cada material de contacto presenta distintas características de lustre. Y el nivel de lustre de los artefactos es variable, ya vimos, ¿verdad? Y se puede presumir que varias tecnologías de pulimento fueron aplicadas para finalizar la elaboración. De hecho, algunos colgantes fueron pulidos finamente más que otros. Entonces hay diferencia entre colgantes. Y presumiblemente fueron combinados pulidores de distintos materiales, como puede ser una piedra para dar un lustre fuerte o formar la base,
y finalizando con algún material blando como madera o cuero para pulir la superficie redondeada. Bueno, el análisis del surco aserrado mostró que cuchillo de madera o piedra permite crear un corte con la forma de arco, no necesariamente cuerda o hilo, ¿verdad? Y, y la cuerda de cáñamo se desgastan tan rápido con el abrasivo de granate y no permitieron cortar materiales duros como el jade, como he dicho ya. Y perforación con varios tipos de broca demuestra huellas muy variables y entendemos que cada broca demuestra efectividades diferentes también. Acerca del procedimiento de elaboración de la técnica hacha mitad, al parecer involucra más riesgo de quiebra durante la manufactura y comparado con la técnica hacha entera o otra técnica. A partir para partir un hacha a la mitad, en su proceso requiere una técnica compleja y tiempo de dedicación también. Por lo tanto, los artesanos desarrollaron varios procesos para complementar esta técnica riesgosa. En, y en el momento de la producción, los artesanos elegían métodos de tallar y técnicas de tallar entre diversas opciones que posiblemente reflejan la variedad de grupos artesanos existentes. De esta forma, técnicas particulares fueron incluidas o excluidas dependiendo del grupo, ¿verdad? Y además, es posible que la metodología efectiva para tallar varió y dependiendo de la materia prima usada también. Yo considero que tanto la selección de materia prima como la empleabilidad de varios minerales indican la habilidad de los artesanos para reproducir objetos de prestigio, dependiendo de sus circunstancias. Circunstancias como, por ejemplo, la situación económica o recursos minerales disponibles también. Y cada roca tiene características distintas, como composición mineral, dureza y tamaño de granos, y las cuales afectan requisitos tecnológicos y funcionales, ¿verdad? Y al momento de la selección de materia prima, los artesanos debieron conocer las técnicas de la elaboración, eh, bueno, técnicas adecuadas a cada mineral, ¿verdad? Y aunque hay rocas más sencillas de procesar, en algunos casos los artesanos eligieron rocas inadecuadas, es decir, rocas difíciles de tallar. Este acto de selección excepcional puede ocurrir porque el grupo prefiere un material específico o la materia prima tiene significado ritual o cultural o simplemente no tenían acceso a ella, a ese material. Bueno, por consecuencia es necesario considerar la relación entre tipos de mineral y la técnica de elaboración en futuro. En el caso de colgantes certiformes, dependiendo del método de elaboración, artesanos pueden producir uno o dos o más colgantes en un procedimiento. Así que el valor social también es muy variable. Y las piezas de la técnica hacha mitad presentan un septum quebrado, a veces pulido, pero tiene algún significado o símbolo de algo importante, demostrado por esto demostrado por la imitación de septum.
Y las interpretaciones convencionales de los colgantes certiformes califican a estos colgantes como objetos de prestigio o símbolos de estatus, pero considerando la variedad de morfología, tecnología, es posible que existiera variedad en el uso, dueño o actividades en que se involucran los colgantes certiformes. Bueno, para las investigaciones futuras, vale la pena conducir más experimentos en condiciones diferentes, probando más herramientas de materiales diferentes, sobre todo experimentos de perforación, turimento y aservadura, que cuáles son técnicas más importantes o más repetidas. Y este proyecto está en proceso recientemente. Estoy haciendo experimentos de eh, nuevo tipo de perforación. Y la clonología tecnológica podría crear investigando las características técnicas de colgantes con contextos arqueológicos. Entonces tengo que averiguar más. Y visualización de esfuerzos de talla con la aplicación de 3D y AI todavía está en fase conceptual, pero por ejemplo, escanea el producto experimental y analiza en 3D antes y después de pulir o perforar o lo que sea, y para visualizar el nivel de disminución de superficie eh, y después se compara con artefactos para calcular el tiempo necesario de tallar o esfuerzos aplicados eh, utilizando AI. Y iconografías talladas en colgantes certiformes también me llama la atención, porque estudio iconográfico podría elucidar imágenes de artesanos o personajes que fueron elegidos como modelos de colgantes certiformes. Entonces, este proyecto también está en proceso también. Bueno, eh, sí, eso es todo. Gracias por escuchar. Eh, Muchísimas gracias, Waka. sí. Muy interesante, ¿no? El trabajo que nos mostraste el día de hoy. No sé si dejamos de compartir. Ujú, ok, Ajá, ya. gracias, ¿no? Te decía, ¿no? Entonces, pues mil gracias, ¿no? Muy interesante, ¿no? Todo lo que nos muestras y, bueno, los experimentos que has estado realizando, ¿no? Que, pues, ofrecen una imagen muy interesante de la variedad de técnicas posibles que se usaron para elaborar este tipo de ornamentos o de piezas que, bueno, se ve un trabajo muy detallado y muy cuidadoso para, por un lado, hacerlas y luego algunos ejemplos que nos muestras que encima las andan dividiendo, ¿no? Rebanando. Entonces, o sea, eso pues muestra el trabajo cuidadoso, pero también la gran cantidad de tiempo que invierten para estar modificando estos materiales, ¿no? Antes de hacer unas preguntas y comentarios que sí tenemos del público, bueno, tenemos aquí en la sala a John Hoops y a David Mora Marín. Entonces, no sé quién de los dos quisiera comentarle, preguntarle directamente a Waka. No sé si, así Sí, adelante, ahí John. está. Hola, muchísimas gracias, Waka. Es un trabajo Hola. excelente y minucioso, en que realmente presta mucha atención a todos los detalles de cómo lograron esos objetos, que son muy intrigantes. Y seguro que has examinado ahora como cientos de ejemplares de esos artefactos, y ha tocado muchos en considerarlos. Una cuestión es que si has visto algún tipo de huella de uso. Yo sé que las hachas no se usaron como hachas, pero hay indicios de que, bueno, eran pendientes, pero a veces hay daños que pasan cuando
cuando están usados con otros objetos o si están usando en diferentes contextos o a veces por casualidad en en sus procesos de integrar, por ejemplo. Pero ¿has visto huellas que pueden indicar uso de esos objetos? Bueno, ese, eso es lo que estoy viendo por mucho tiempo, pero yo he visto desgastes como con la análisis óptica, pero no puedo ver con la microscopio. Con el microscopio no se ve nada. Es porque es una cuestión de microscopio, porque yo estoy usando moldes de silicona. Entonces yo tapo esa parte de bisel de hacha para analizar después en Japón, pero con ese silicona no se toma muy bien esa parte de colgante. Entonces, si puedo ver esos colgantes directamente con microscopio, puede ser que haya algún huellas de uso porque sí se ve como quebradura y líneas, desgastes lineales y esos, pero con microscopio no he podido ver, pero sí puedo, sí quiero hacer esa investigación en futuro. Ajá. Sí. Otra pregunta es que si ha por casualidad ha encontrado objetos falsos, porque realmente todos los datos que nos ha presentado son muy útiles para verificar si un objeto es un objeto original o si es una réplica o un falso que se hace para, para comerciar. Mm. Es muy interesante, ¿verdad? Ahorita estoy haciendo un experimento con taladros con taladros modernos, o sea, como de diamante y electrónicos y todo. Voy a em, comparar esos objetos, esos réplicas experimentales que he hecho con equipos modernos después voy a comparar con objetos, bueno, artefactos de Costa Rica y voy a comparar si hay objetos falsos que han hecho en tiempo moderno. Pero sí puede ser porque hay algunos colgantes que tienen como, por ejemplo, perforación, pero ha perforado perfectamente. Es muy raro que sea tan perfecto y no tiene ni un, no sé, rasca ni nada. Y es muy recto, de perforación muy recto y muy limpio. Eso puede ser que han hecho en tiempo moderna con equipos modernos también. Entonces eso es, eh, sí, puedo investigar en el futuro. Es muy interesante. Es muy interesante y muy valioso también, porque hay Sí, museos que seguro que tienen objetos que no son mm, auténticos. sí, eso sí, me di cuenta que hay algunos que tal vez esos son falsos, ¿verdad? Sí. Y una preguntita más, de lo que yo entiendo, Mm. no soporta o no ha interpretado el uso de aserradura de cuerda. Esta es Mm, una cosa que hemos discutido mucho y mm, hay especulación sobre el uso de este tipo de aserradura, pero a mí siempre ha parecido muy improbable a causa de la dureza del de jadita ujú, y ujú. la dificultad de sostenerlo. Eso sí, sí, como ya hemos hablado en la conferencia conferencia en Denver, yo estoy tratando hacer aserradura con cáscara de maíz ahorita, pero es muy difícil, pero voy a hacer para probar, ¿verdad? Y tal vez puedo presentar un resultado de aserradura en San Francisco en otro año, tal vez. Estoy haciendo ahorita. Sí, muy bien. Gracias. Gracias.
Muchas gracias, John, por tus preguntas, ¿no? Y que, bueno, Waka pudo hacer algunas, ampliar la información. Bueno, David, también bienvenido. Gracias por haber estado con nosotros a lo largo de la presentación de Waka. Si tienes tu pregunta, comentario o preguntas y comentarios son bienvenidas, ¿no? Antes de que pasemos a preguntas del público. Ajá. Sí, muchas gracias. Es un gran placer de poder estar aquí presentes con todos ustedes. Y sí tengo una preguntita, pero primero que nada quería felicitar a Waka no solo por la presentación que nos acaba de ofrecer, sino que también por la trayectoria investigativa que ella ha tenido por varios años, la cual he seguido con gran fascinación. Ah, la pregunta que tengo trata sobre los procesos de taladro. Hace unos años sugerí la posibilidad de que hayan algunos ejemplos de jades que demuestren o que muestren a artesanos trabajando. Hay un par de ejemplos que parecen mostrar a artesanos con taladros de arco. Y la pregunta que quería hacerte es un poco egoísta. Quería saber si has encontrado, si es posible diferenciar diferentes tipos de taladrado. Si hay, por ejemplo, hay evidencia de que haya habido una técnica de taladro de arco o se puede distinguir tal vez de otro tipo de taladrado, no sé. Sí, yo he hecho experimentos con taladro de bomba y también arco. Y, pero con taladro de bomba es más eficiente y es más fácil, de hecho, porque no se mueve tanto y no sé, con el taladro de arco como se mueve así y la punta se mueve tanto como así y no se mantiene equilibrio, ¿verdad? Entonces, hoyo perforado no va a ser perfecto, sino va a ser como así, porque aquí se mueve mucho, con el taladro de arco se mueve mucho. Ok, Entonces, hay diferencia de producto final, pero viendo objetos en los museos, eh, sí hay colgantes con perforación perfecta que está así recta y también así, ¿verdad? Como usted ya sabe. Entonces puede ser que han utilizado diferentes tipos de taladro. Eso puede ser. Pero es muy difícil de identificar cuál es cuál, ¿verdad? ok. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, David. Para ampliar un poquito justo esta parte experimental que ha hecho Waka de forma muy interesante, bueno, nosotros también hemos probado con los perforadores de arco y de bombeo y coincidimos con Waka que el de arco no quiere decir que no funcione, o sea, sí puedes perforar, pero lo terrible en esos perforadores es el Ujú, inicio, porque como señala Waka, estás ujú, moviendo como si estuvieras tocando el violín, pero los primeros, yo diría las primeras horas, porque ni siquiera en minutos, para que se marque y no baile ujú, y se vuelva loca la ujú, punta sí, del perforador, es sumamente complicado, ¿no? En alguna ocasión, algunos de los integrantes del taller que tenemos de arqueología experimental aquí en México, sugerían, ¿no? Que si no hubieran marcado primero con un buril sólido, o sea, un Chertbury o un perforador de pedernal, por ejemplo, tantito que quedara como un poquito la huella, entonces ya colocas el perforador de bombeo, el de arco y ya no patina. Pero el problema es, ¿y cómo sabes que hicieron eso si solo tienes ya la perforación hecha? O sea, no hay evidencia a menos de que tuviéramos como un pompeyazo de taller, que estuvieran las preformas con solo la sugerencia de ese como huellita inicial y ya hubieran usado el de bombeo. Entonces suena interesante para que no baile el perforador de arco, pero arqueológicamente no tenemos ninguna prueba, ¿no? Y en el caso del resultado, porque también eso es algo que nos decían, si podíamos diferenciar una horadación de un buril de sólido de pedernal, por ejemplo, de una punta de pedernal montada en el arco digo, en el perforador de arco o en el de bombeo. Manualmente tú también puedes hacer círculos concéntricos perfectos. Entonces, si el pedernal se usó como un ejemplo en bombeo y manual,
es muy difícil que puedas decir sin los instrumentos asociados, o sea, qué forma tienen los buriles de pedernal que sean manuales o que tengan evidencia que tienen adhesivo y los montaron en un eje de madera para el perforador. Yo no meto las manos al fuego para decir que fueron perforados con bombeo o con manual. O sea, es sumamente difícil. Lo que sí se puede ver, como decía Waka, es cuando son perforadores modernos. Eso sí, es muy, muy evidente que dejan unos trazos de manufactura muy distintos a abrasivos antiguos o a eh, perforadores de pedernal, de obsidiana. Bueno, en Costa Rica hay otro tipo de perforadores, ¿no? Y ahorita te vamos a preguntar unas cuantitas a Waka, porque allá yo he tenido también posibilidad de estudiar cosas con Matthew Menaye y con la gente del proyecto Maya Costa, pero sí, cuando me enfrenté a ver materiales de allá, pues había cosas que jamás hemos visto que se usen en Mesoamérica, ¿no? Entonces, a mí, bueno, nosotros dos nos gusta siempre mirar más allá de las fronteras, entonces fue muy interesante pues estar aprendiendo con nuevos instrumentos y pues nuevas posibilidades técnicas, ¿no? Entonces, en mi caso, Waka, a mí es interesantísimo, pero tú lo logras llevar a cabo. A mí no me convencían estas propuestas que está en este libro de Jades de Costa Rica, que creo que es de Andrés Stone, en el que ponía que con un serrucho de madera hacían las líneas incisas de los hachas, o los dioses hacha que nos mostraste. Pero el uso del abrasivo que nos mostraste, ese convencísimo, y bueno, y tu libro lo he ojeado también. Estoy de acuerdo que sí. O sea, la madera sola no creo. Puede que sí. Nosotros hemos probado una madera de Chiapas que dicen que es durísima, se llama palo fierro, pero ningún objeto arqueológico tiene esa huella. O sea, hasta lo he montado en un perforador de bombeo. Sí perfora, pero esas huellas no están, no tienen las piezas. Entonces, no sé, esta madera que probaste, el Pucté, qué tan dura por sí solo sea. Yo estoy seguro, o casi seguro, te puedo decir que no creo que solita lo puedas hacer la incisión, pero con el polvo de cuarzo como el que tienes en tu... Sí, o sea, eso, el que está trabajando es el cuarzo, pero la madera que estás usando sirve perfecto para controlar la dirección del aserrado, ¿no? Entonces, y bueno, tus piezas, o las piezas que has estudiado, están usando abrasivo, ¿no? En el caso de lo que preguntaba John y que tú lo comentaste, que no sirven las cuerdas vegetales, sí, coincidimos contigo, no nos sirven, bueno, no nos han servido a nosotros, se rompen en segundos, ya no digamos minutos, o sea, le haces así y ya quebró, no importa. La planta de la cual hagas la fibra, ¿no? En Mesoamérica, sobre todo, hemos probado agaves para hacer, como agave lechuguilla, para hacer los llamados mecates. No importa delgado o gordo, ni 3 segundos, o enequén. Entonces, no faltó quien me dijera, el de estudio que nos hablaste, el de Mark Shannon, es que Mark sí pudo cortar. Entonces, bueno, hasta me mandan un videito que hizo Mark. Entonces, en una SAA fui a verlo porque vi que está en el programa y me pasó su tesis y veo que le dije, oye, Marca, a ver qué usaste. Dice, usé yute. Y entonces entonces pregunté a una bióloga especialista en plantas en México. Me dice, ¿y quién usa yute en época prehispánica? Dice, el yute, aunque suena en agua, no significa que sea prehispánico. Es una planta del sudeste asiático introducida con el galeón de Manila. Entonces, el yute, Mark pudo cortar, pero es como usar nylon. O sea, eso los prehispánicos no lo tienen. Al menos los de América, ¿no? En Asia sí, en América no. Dos, usó polvo de cuarzo como tú usaste. El cuarzo es muy bueno para trabajar, pero él aglutinó con manteca de cerdo. Y yo, pero Mark, ¿cómo que manteca de cerdo? O sea, ¿por qué no fue, no sé, miel, alguna resina o goma de planta americana, por lo menos? Con nosotros con agua, ¿eh? Nosotros hemos aglutinado con agua y no necesitamos adhesivos y son perfectos para cortar. ¿Qué usamos en vez de el mecate o el enequén que no sirve para cortar y que no usamos yute porque no es, al menos para los grupos mesoamericanos no existe? Usamos tiras de piel y alguna vez se usó tendón de animal, sí cortan, pero el de tendón apesta, huele como a carnita al principio, no huele mal, pero después de unas horas apesta a muerto, ¿no? Entonces,
Sí. La tira de piel y el tendón funcionan igual, entonces preferimos tiras de piel para no quedar con las manos y el taller o la salón donde hacemos el experimento huele a rastro, ahí donde destazan animales, y sí sirve. Tensas, se va alargando el tendón, o se alarga la tira de piel como las de las agujetas de piel que te pueden vender. Ujú. Y ese, con el abrasivo que gustas, como el polvo de cuarzo que nos mostraste, sirve. ¿No? Fibras, hay muchos dibujitos muy bonitos, pero nosotros hemos probado muchísimos y lo hemos hecho no solo con nosotros, sino alumnos de durante muchos años los poníamos a hacer experimentos. En 15 años de dar clases y más de 100 alumnos haciendo experimentos, ni uno solo pudo cortar con ningún tipo de fibra un objeto, ya no digamos de jade, ni siquiera travertino, que es algo más suavecito. Entonces, no dudo que pueda haber alguna fibra que funcione, pero las que tenían, que conocemos para al menos Mesoamérica, ninguna nos ha servido hasta el momento. Mm, Pero entonces, muy para interesante. justo aprovechando la intervención de ambos, de John y de David, Mm, y que nos has dado pues buenos experimentos muy interesantes, mm, pues es bastante valioso, ¿no? Que es lo que nos gusta compartir experiencias, ¿no? Incluso va a ser un gusto que algún día, pues vengas a nuestro taller para, pues, probar, pues, mucho de lo que has hecho. Y en el caso de los moldes que haces, nosotros tenemos una integrante del taller que es de Francia y ella usa una silicona, pero el problema es que en las hachas, por ejemplo, donde saca el molde o saca la copia casi tridimensional como las que tú haces, se le oscurece como si lo hubiera embarrado con grasa, ¿no? Y yo al menos lo que vi de las tuyas no vi que cambiara de color las hachas. Y bueno, yo tenía posibilidad de ver algunas en Costa Rica, entonces, y no, si no es porque yo he visto tus que has hecho moldes, yo nunca sabría que los hiciste. Cuando están allá, sí los hace, sí se ve. Entonces, pues yo creo que tu silicón es muy bueno porque no le impregna, bueno, al menos las fotos no le impregna y este que se usa en Francia sí le impregna un poco de grasa o aceite a las ah, piezas. sí. Entonces, Mm. no sé qué tanto el silicón ha hecho que cambie el color de la superficie de las piezas que has estudiado. Depende del material, pero normalmente jade o nefrita, serpentina, esas piedras que son brillantes No pasa nada. no deja manchas. Y ese silicona que yo estoy usando, este tipo de silicona utilizamos mucho en arqueología en Japón. Entonces ya se ha probado en por muchos arqueólogos en Japón y se utiliza mucho en área, bueno, en el campo arqueológico. Ujú. Entonces ya está como, no sé, ya todos sabemos que está bien, ¿verdad? Ah, perfecto. Luego te pedimos los datos Ah, para sí, claro, probarla, porque claro. sí, digamos, tenemos mucho interés y bueno, ahora que vengas o cuando Mm, podamos mm, compartir, te mostramos también los moldes que se han hecho mm. con esta otra, para Ah, que tú ok. veas, ¿no? Muy, muy Ujú. interesante, ¿no? No sé si... Sí, pues, Huaca, muchas gracias por compartir tu Gracias. investigación. Me encantó tu presentación y bueno, tu metodología rigurosa y bueno, compartimos este interés por la arqueología experimental contigo. Yo tengo algunas preguntas. Sí, bueno, me llamó la atención porque es algo que no se ve en Mesoamérica, ¿no? El uso de abrasivos de corindón y granate, ¿no? Que tú lo empleaste. ¿Hay evidencia arqueológica de estos abrasivos en contextos o en algunos instrumentos que tú hayas, bueno, que tengas el registro? Granate y Colindón, de hecho, no hay, bueno, lo que yo sepa, no hay evidencia arqueológica, pero em, podría ser en Costa Rica precolombina, podría ser que utilizaba no granates, pero jades o cuarzos machucados Mm. y, y colindón también sería otro mineral, pero más machucado más y con polvos más, granos más pequeños. Entonces eso es la cuestión. Pero en sitio Finca Linares, en Costa Rica,
salió un plato un plato para afilar la piedra, posiblemente, y ahí se encontraron residuos de mineral. No me acuerdo qué tipo era, pero se piensa que eso fue utilizado como abrasivo, Mm. pero no es corindón ni granate, sí. Por ejemplo, ¿has intentado también hacer experimentos con polvo de pedernal? Porque a nosotros nos funciona muy bien. Es Ah, una, un elemento muy eficiente para cortar, para perforar. Entonces, bueno, Para eso pulir también. para pulir también de aquí en verdad. Mesoamérica se utiliza. Los Ok. mayas les encanta, Ujú. entonces, y como ya con Matthew Ujú, Menayer pudimos detectar algunas pocas piezas mayas en la colección ujú, de lapidaria de ahí en la península de Nicoya, ¿no? ujú, Entonces pudiera ser que podría ser una vía de que pudieras explorar el uso de pedernal, ¿no? Obsidiana no, porque ya Mateo, cuando estuve en Costa Rica, mostraron que no es como aquí en Mesoamérica que pateas la obsidiana, entonces no, casi literalmente no hay, pero el pedernal sí, entonces ese podría ujú, ser, porque tienes unas piezas con las imágenes que nos mostraste de las superficies, por ejemplo, el brillo es tal, sin rayas, que es... muy potencial que hayan usado algo muy fino o le dieron muchísimo tiempo de trabajo al desgaste, ¿no? ujú. Entonces, Sí. Ujú, eso podría ser, como dice Reina, el polvo de pedernal como ujú, algún tipo de abrasivo, como el cuarzo que ujú, mostraste para la cerrar. Este puede ser para el perforar o para pulir, ¿no? Podría haber funcionado. ujú. Y también Interesante. con respecto a los pulidores, ¿no? Porque las piezas veo que tienen un lustre impresionante, ¿no? Brillan muchísimo. ¿Has detectado el tipo de pulidor o, no sé, el instrumental con el que le daban este brillo a a las piezas? Detectar no, pero como he dicho en el final, yo creo que es una combinación de tipos de pulidores, no solo uno. Creo que al principio se pulen con piedras, pulidores de piedras que son muy duros, y después con cuero Qué o brillante. alguna planta o así. Yo creo que se combinaban varios tipos. Mm. Entonces es muy difícil de detectar con la arqueología experimental, porque lo que tengo en artefacto es producto final, ¿verdad? Entonces es un acabado final y no podemos presumir cómo se pulían, cuántas veces pulían y así. Es muy difícil de detectar con microscopio, porque lo que puedo ver es solo producto final, no puedo ver el proceso. Ujú. Entonces, esa es la cuestión, Correcto. pero sí. Gracias, gracias, Huaca. Vamos a pasar Sí. ahora sí del público, ¿no? Entonces tenemos, por Ujú. ejemplo, de Gabriel Antolínez, saludos desde Colombia. Y su pregunta, aquí la tenemos que estar un poquito más abajo, acá está. Aquí no puedo Eh, ver o solo no, usted puede. nosotros las Ah, tenemos, te ok. las voy a ir leyendo. Ok. Entonces, tu pregunta de Gabriel, que te manda, te saluda desde Colombia, Ujú, te ujú, pregunta, te ujú. dice, muchas gracias por la excelente presentación. ¿Qué ventajas o desventajas ofrece la silicona frente a otros materiales para copiar o replicar las huellas de manufactura y uso? O sea, tú qué ventajas ves si es que conoces otras formas de copiar huellas, ¿no? No conozco otra forma, pero lo, bueno, silicona hay dos tipos, creo. Lo que estoy usando es líquido. Hay dos líquidos y se mezcla y se endurece después. Y Ujú. hay otro tipo de silicona que es como una pasta de diente nada más se pega y así, y se copia. Esa pasta, como un tipo de pasta diente, se puede usar
como para los objetos que no se puede mover al laboratorio, yo Ujú, creo que es más fácil usar eso. Pero eh, yo he hecho ambos tipos de silicona, pero yo creo que silicona, de silicona líquido se toma mejor. ujú. Y también hay un papel plástico que se toma desgaste. No, no me acuerdo el nombre. Voy Polímero, El a... polímero. un Ah, polímero sí, muy sí es. picante. Eso es. Bueno, yo he hecho eso también, pero no se tomó muy bien. Sí, No sé. nosotros... No, Sí, adelante, ¿verdad? adelante. Sí, bueno, yo he tratado con polímero, se dice. Bueno, Mm, Ujú. con polímero, pero no sé por qué, pero no se tomó el desgaste. Sí. Sí. ¿El polímero que usaste era de hoja entera o era una Ujú. cinta pequeña? Es una hoja entera. Ya, es Ujú. que al igual que la silicona, los Ujú. polímeros son de distinta calidad. Ya Ujú. usamos algunos de nosotros en hoja Ok, y sí. sí, los de hoja no funcionan bien. Hay de cinta, que es otro, Ok. bueno, aunque parezcan lo mismo, no son iguales. Ese nos ha servido muchísimo, que es justo el que Ok. usamos nosotros, ¿no? Ujú. Que es una cinta especial, luego te pasamos los datos. Gracias. Es el que justo usamos precisamente igual que tú para poder mover las copias de las Mm, huellas a los microscopios más potentes, ¿no? Porque igual que en tu caso, o mm, sea, el Keyens que usas, por ejemplo, bueno, no está en Costa Rica, entonces tú lo mueves, tus moldes ujú, y todo. Nosotros igual al microscopio de electrones movemos el molde y no las piezas, ¿no? mm. Entonces... pero sí, el tipo de polímero incide en, como las siliconas, en réplica. la calidad de la réplica, exactamente. Usamos alguna vez de hoja y no, los de hoja no copian bien. O sea, copian algo, pero digamos, no, como señalas, no nos convenció que lo hicieran bien. En cambio, el de cinta, excelente. O sea, Mm, copian muy ok. bien. Tenemos más preguntas de nuestro público, si quieres leer otro. Mm. Troviandante, ¿hasta qué punto la arqueología experimental puede ser útil para realizar análisis comparativos para comprender procesos tecnológicos implementados en el pasado? ¿Y cuáles son las limitantes que se hacen presentes al usar esta metodología al respecto del análisis de los objetos en cuestión? Eh, bueno, limitaciones que me están preguntando, ¿verdad? Ujú. Sí. Como ya he hecho antes, lo que puedo ver de artefacto es producto final. Entonces, em, bueno, por ejemplo, voy a analizar un superficie pulido, pero lo que puedo ver es una superficie que pulido en la última vez, ¿verdad? Entonces, no puedo ver antes de pulir. Eso es el problema, la limitación. No puedo ver el proceso y cómo llegaron a ese producto final. Y también otra cosa es que estoy usando abrasivos. Entonces, huellas de uso que estoy viendo puede ser que no es por la herramienta, sino es un desgaste que, que, que producieron eh, polvo de colindón o granate, que, que es nada más eh, abrasivo, ¿verdad? Ujú. Entonces es muy difícil de detectar herramientas tipo de herramienta, porque también se usa abrasivo y lo que puedo ver es contacto con abrasivo y herramienta, ¿verdad? Entonces es muy difícil de detectar herramientas solo, ¿verdad? No sé si entienden Sí, sí, sí. lo que estoy Bueno, en el viendo. caso de tus piezas, el Ujú, brillo, el lustre vítreo que tienen, sí ujú, complica muchísimo poder ujú. ver Desgaste digamos, anterior. las desgastes previos o esas otras Sí. modificaciones, ¿no? Cuando las piezas tienen todavía algo de los rayones iniciales, pues se puede rastrear, pero Ujú, muchos de los objetos que nos mostraste, hasta en la foto en blanco y negro, de algunas que hiciste en la ujú, parte contextual histórica,
o sea, desde la foto se ve que tienen un brillo de espejo, entonces eso, o sea, no quiere decir que no haya quizás algo de esos vestigios de rayas, pero y realmente hay que ir como a muchísimas amplificaciones y aún así, quién sabe, porque sí tienes un acabado pues sin rayas, algunas de las imágenes que mostraste del Killens Ujú, está literalmente la superficie sí, sin nada, ¿no? sí, Entonces, y ya tienes 200 aumentos o más, entonces, bueno, nosotros cuando nos toca estudiar lapidaria mesoamericana, si tocan jadeitas mayas, decimos, ay, el dolor de cabeza, porque los mayas les encanta, pues, borrar sí, prácticamente las sí, huellas, sí, ¿no? Igual son las sí, piezas que tienes, ¿no? Entonces, sí, eso sí complica un poco a veces, sobre todo sí, superficies, ¿no? Cortes, perforaciones, como es también, más ujú, difícil que traten de borrar de esos rasgos, ujú, queda algo de la evidencia, pero las superficies sí, y los pulidos estamos de acuerdo que con un acabado de espejo ujú, como tus piezas, eso borra mucho las ujú, fases previas, ¿no? Aunque ujú, también hay veces que ujú, cerca de ciertas modificaciones podemos ver en algunos casos evidencia del desgaste, como cerca de las incisiones o de las perforaciones. Cuando nosotros vemos a 1000 aumentos, por ejemplo, esa modificación, quizás se puede ver otro rasgo, además de el instrumento con que hicieron la incisión o el corte o la perforación. Entonces eso a veces a nosotros nos ayuda también a detectar otro tipo de instrumento para el desgaste, por ejemplo. Pero sí, bueno, también depende mucho la pieza. Sí. ujú, sí, Perfecto, muchas gracias, Waka. gracias. Ani Levana, muy buena conferencia, muchas gracias. Tenemos una pregunta, ¿no? Miren que, ¿para qué se usaban los colgantes achoides y qué se ha podido entender sobre su función con base en tus estudios? ¿Para qué se usaban y su función? Sí, ¿o qué Em, se propone, qué función tiene? O sea, porque parecen colgantes, pero ¿sí son colgantes? Esa sería como ujú, una primera pregunta. ¿O qué función sí, se maneja que tienen estas piezas ujú, bellísimas que nos mostraste? sí. Lo que me interesa mucho y sí, lo que me interesa mucho es que esos colgantes sí fueron utilizados como hachas, ¿verdad? Después de, grabar motivos. Entonces, yo quiero ver el bisel de hacha para ver que si funcionaba como hacha utilitaria o algún instrumento después de tallar todo. Entonces, eso es lo que voy a hacer en un futuro. Ujú, Pero por ahora no sabemos para qué usaban, pero sí ya sabemos que utilizaban como colgante, ¿verdad? Porque hay en algunos sitios esos colgantes salen en cerca del cuello de muertos. Entonces ya sabemos que es un colgante, no es un objeto prestigio que, que ponen en un altar o algo así. No era. Pero otra cuestión es que esos colgantes, bueno, algunos colgantes de ese tipo son muy pesados y muy grandes y eso dificulta ponerse todos los días, ¿verdad? Es ujú. que es muy pesado. Entonces, algunos de ellos pueden ser que eran para ceremoniales o actividades rituales, solo para ocasiones especiales. Pero hay otros que son pequeños, muy pequeñitos así, y muy ligeros. Pueden ser colgantes de diario. Entonces depende de pieza, pero puede ser que se han utilizado en diferentes ocasiones. Sí, exacto, Sí. coincidimos contigo. Canto de Mm. Lluvia te pregunta, ¿qué es lo que te llevó a investigar en Costa Rica precolombina? ¿Y cuánto tiempo llevas con tu proyecto sobre las piezas de colgantes? Empecé en 2018, entonces más o menos eh, Siete años más o menos. cinco, seis, 7 años. Primero, la primera vez que vi a ese colgante, yo era estudiante de bachillerato y fui a Costa Rica no era primera vez, pero fui a Museo del Jade por primera vez cuando tenía 22 años
y vi esos colgantes en las ventanillas del museo y me enamoré. Y eso, ahí empezó mi historia de investigación. Entonces, todavía es un proceso que sería muy largo. Entonces, sí. Sí, coincido contigo. Bueno, Mm, yo hace unos años, justo 2 meses antes de que empezara la pandemia, fui a Costa Rica ajá. y el Museo del Jade, cuando me decían, hay un Museo del Jade, nunca imaginé que fuera de tantos pisos. O sea, Ujú, aquí en México presumimos que hay pues, los Jades, mucho maya, con los Jades, pero no tenemos un recinto con tantos jades como el que hay allá en San José, ¿no? Entonces, ujú, alguien que aquí estamos acostumbrados a ver jades, pero tantos juntos como allá en Costa Rica, no. Entonces, ujú, yo también coincido contigo, algunos que te enamoran así viendo de las ujú, de Costa Rica. Tenemos más preguntas. ujú. Gabriel Antolines, el trabajo con piedras verdes ha sobrevivido entre las comunidades indígenas costarricenses contemporáneas. Si la respuesta es afirmativa, ¿se tuvo en cuenta esta información etnográfica en el estudio como material de extrapolación y comparación? No he hecho estudios etnográficos por la cuestión de contacto con comunidades indígenas, porque cuando yo empecé este estudio y cuando yo empecé mi doctorado, estaba en pandemia, entonces yo planeaba hacer un trabajo con comunidades indígenas para preguntar por si los antecedentes utilizaban o saben algo de esos colgantes, pero no podía hacer eso. Entonces sería bueno si podría hacer un estudio etnográfico en futuro. Sería muy chiva. Perfecto, Vaca. Sí, mira, digo, sería interesante, desconozco, o sea, conozco un poquito de cosas de Costa Rica que he tenido Mm, la posibilidad, no tanto como tú, de ver tantas piezas, pero no conozco si haya comunidades actuales que lo hagan. mm, Pero un caso que podría ser interesante, si es que lo hubiera, es que lo que pasa, por ejemplo, en Perú, que también hay en la parte norte de Perú, pues, cercano a Ecuador, hay todavía comunidades que hacen con instrumental lítico, joyería en concha y en otro, en espóndilos, por ejemplo, esta concha rojiza, espinosa, y en algunos minerales, ¿no? Turquesa, lapislázuli. Y yo preguntaba por qué no usaban, como en México, este disco de diamantes, meril, bueno, instrumental moderno, ¿no? Así, mecánico eléctrico. Dicen, joven, ¿con qué luz? O sea, son comunidades que les dicen a pueblos jóvenes que no tienen ningún servicio. Están mm, a 2, 3 horas de Trujillo o de Chiclayo, son ciudades al norte de Perú. Y es por eso, porque, o sea, más bien como que pervivió el uso del instrumental lítico porque mm, nunca llegó la electricidad a sus comunidades. Entonces, os llega, mm, pero bombas estas de mm, motor a gasolina para generar un poco de electricidad. Entonces, no la van a gastar en cortar mm, piedras azules o conchitas, la van a usar para otro tipo de mm, actividades más necesarias en sus comunidades, ¿no? Entonces, mm, desconozco en Costa Rica, pero podría ser interesante ver si sí, pervive, por qué pervive y si es eléctrica mecanizada o como este caso de Perú, perdón, se mantiene, digamos, un poco como petrificada antes de la mm, electricidad por cuestiones de que no tienen esa mm. infraestructura, ¿no? Sí, Tenemos también ujú, de Canto de Lluvia. Manda un saludo y un agradecimiento enorme, ¿no? Por transmitirnos desde Japón, hasta conocer la diferencia de horarios también, porque tenemos este horario especial, que generalmente no es el horario de nuestro seminario, pero que con una invitada como tú, pues bueno, hay que hacer el esfuerzo para que conozcamos tu trabajo, que lo conozca nuestro público. Y pues bueno, te agradece mucho, ¿no? Cintia Ruiz, en los estudios que realizaste, ¿lograste encontrar algún colgante que estuviera reparado o vuelto a pegar con algún tipo de resina? O sea, que lo que hayan tratado digamos, de rescatar si se les fracturó. ujú. Ah, que, que, bueno, lo que entendí es si encontré la pareja.
Más que ¿O la no? pareja es al momento de cortarlo y que se les Ujú, haya roto o lo hayan ujú. partido, lo hayan tratado de volver a pegar. No, no he hecho, pero sí, sí puede. En Costa Rica, en los museos hay parejas, digamos, pero no he tratado de volverla a pegar. Pero es muy interesante porque ya sabemos que en la partida en la mitad, los colgantes se fueron partidos en mitad y sí, sí se han utilizado en otros lugares. Y lo que me llama la atención es que hay algunas piezas en Costa Rica que no tiene pareja, pero separados. Y cuando fui a Estados Unidos, hay algunas piezas que podría ser la pareja de piezas que están en Costa Rica. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es crear un base de datos gigante, Ujú. pero cubierto no solo Costa Rica, sino también al mundo, ¿verdad? Porque en Estados Unidos hay muchos museos bueno, museos pequeñitos o grandes que tienen objetos de este tipo, certiformes, pero no se conoce mucho. Y también puede ser en México, no sé, no conozco mucho, pero puede ser que hayan artefactos de ese tipo bueno, certiformes. Es muy importante crear un base de datos gigante y, bueno, incluso todos los museos en el mundo para ver si hay parejas y Ujú. también se pega o no, para ver si se pega o no. Sí. Pues Sí, yo tengo pregunta a ustedes que sí, sí. si en México Mira, pues te se tenemos encuentra. una muy buena noticia. Sí hay dos colgantes de esos aquí en Museos de México. Ah, Uno pronto lo va a mm, presentar como parte de su tesis de maestría, una de nuestras integrantes del taller, Viridiana Guzmán, que ujú, encontró en el Museo de Antropología uno, ujú, pero el otro está en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Entonces ese ujú, lo vamos a estar ujú, rastreando, Reina y yo, su manufactura. ujú, Pero como tuve la posibilidad de ver piezas de Costa Rica, o sea, tienen hecho en Costa Rica, son chipchas, así, no tengo la menor duda. Y nadie ujú. sabía ni siquiera que no eran de México. Así, O sea, ¿verdad? veían como objetos Ujú, olmecas. Y yo ajá, dije, no, pero es que esto no es olmeca. Y ujú. entonces, pues luego te mostramos fotos, el Ah, de sí, Museo de las Culturas del Mundo al menos, porque no es inédito como el de la está. tesis de nuestra tesista, pero vas a ver, o sea, y es igualito a las de allá, Sí, ¿no? sí. Y como hemos colaborado con el proyecto con Maya Costa, que estamos asesorando la parte de huellas de manufactura con el polímero que te platicamos, uno de nuestros integrantes, que es de Guatemala, quizás hayas leído algo de él, Juan Carlos Meléndez, Ujú, eh, me ha mostrado varios de los avances y Dios mío, estamos viendo que sí están llegando cosas, obviamente si llegan cosas mayas, tienen hasta escritura maya, pero parece que ya detectamos al menos un objeto que parece que es de Teotihuacán. ujú, Entonces, pues bueno, eso nos va a hacer una... De por sí es complicado ver la relación y los orígenes de piezas como los que nos mostraste, ujú, pero que esté ya vinculándose con lugares tan lejanos como Teotihuacán o llegando piezas mayas, incluso pasan de Costa Rica hasta Panamá, como lo que hicimos con Julia Mayo. Pues bueno, está quedando padrísimo y nada más un comentario mío más antes de pasar a las últimas felicitaciones que tienes. ujú, Eh, Cuando estabas mostrando las pendientes aviformes o las hachas con la decoración de ave, justo Reina me decía, mira, se parece a la pieza que le vimos a Krista Shiver en Tacalic. Y le dije, esa fue la primera vez que tuvimos acceso a una de las piezas como las que hay en Costa Rica, pero no parece estar hecha en Costa Rica. Y las huellas sabemos qué ujú, tecnología tiene y no checa con nada de lo que conocemos de Costa Rica o con tus experimentos y checa con ujú, la joyería en jadeíta y otras piedras verdes que se hace localmente en Tacalic, usan dacita, es una lava, es una roca volcánica muy suave, de la ujú, cual están hechas todas ujú, las esculturas del sitio. Y nosotros no conocíamos esta roca tampoco hasta que tuvimos una semana viviendo ahí en Tacalic y estuvimos analizando de sol a sol las miles de piezas que tenían.
pero verdad que la pieza es muy bonita, pero es chiquita. O sea, Ujú. se parece a las tuyas, pero es en miniatura. Y la tecnología coincidió con todos los objetos que tiene Krista, que son estas mascaritas miniatura, es la misma tecnología. Entonces, ya también, ahorita, bueno, se retiró David, pero él también había propuesto algunas que quizás era evidencia de piezas de Costa Rica que están en Guatemala, pero es como que está inspirada en las de Costa Rica. O sea, alguien de Tecalic vio las de Costa Rica, pero la hizo a la versión local, ¿no? Entonces, eso también luego, ahora que nos veamos que estés en Mm. México, podemos también platicar y mostrarte eso, ¿no? Tenemos algunas felicitaciones. Ah, mira, ahí están, ya llegaron. Em, Alma Rosa Espinosa, excelente trabajo. Rosalba Nieto, también buena propuesta, muchas gracias. Sí, son todas. Sí. ¿No? Y pues bueno, ya no tenemos por el momento más preguntas o comentarios, sugerencias de nuestro público, pero antes de despedirnos de la transmisión, no sé si quieres decir alguna última eh, eh, idea, comentario de de tu trabajo que has estado haciendo, Waka. Sé que no nos mostraste, que sí conozco que lo haces, tus modelos de RTI, de análisis por transformación de reflectancia. No sé si, aunque no lo muestras, pero si con ello has logrado ver alguna cosa que no habías logrado ver antes con los equipos y el microscopio que habías estado usando. Ujú. Sí, sí, muchas gracias. Sí, hoy no pude presentar sobre RTI, pero con ese equipo también se ve muchas cosas que no se puede ver con microscopio. De hecho, con ese equipo se puede ver marcas de huellas de producción que posiblemente fueron borrados, pero no podían borrar completamente. Ese tipo de procesos de producción se puede ver con otro equipo que se llama RTI. Entonces, tal vez en otra ocasión eh, podría presentar sobre eso. eh, Aquí si Sí, me sí. da otra oportunidad de presentar. Sí, Huaca, en el caso de lo que has visto con RTI, digo, como diríamos, compartir esta sugerencia, digo, nosotros lo hemos notado que sería interesante que tú lo pudieras quizás registrar. Hemos visto con Edgar Mendoza y Angie Domínguez, hemos notado, por ejemplo, y también con Viridiana, que hay un orden al momento de hacer la decoración facial, por ejemplo, de las figuritas o de los rostros. Entonces, porque ves que en el RTI te deja ver que una de tus imágenes es como de RTI, que se ve cuál incisión fue primero y cuál fue después porque le Ujú, interrumpe. ujú, Entonces, para nosotros ha sido interesante, no lo hemos todavía estandarizado, pero estamos tratando de ver qué hacen primero, si la triángulo de la nariz o ujú, los ojos, y parece que hay piezas que comparten un orden en elaborar los rasgos faciales. Entonces, eso con la RTI podrías tratar quizás de ver cuál incisión está primero y cuál está después, y quizás veas, mira, estas piezas hacen como el mismo dibujito. Primero empiezan con la ujú, cara y después hacen ojos, boca, o primero hacen la nariz y luego hacen bocas, y eso, o la boca, por ejemplo. Entonces, ese orden, antes de hacer modelos RTI, nosotros sabíamos con qué lo hacían, pero no poníamos tanta atención cuál diseño hicieron primero y cuál después. Con el RTI se nos abrió así como un nuevo panorama para rastrear en conjuntos de piezas que además tú tienes bellísimamente decoradas, como ver qué hicieron primero y qué hicieron después. Y aunque todo es incisión, pero sí se nota cuando están como traslapando, ¿no? Entonces, eso quizás podría decirte con qué están iniciando y con qué están terminando, ¿no? Y eso podría ser algo, pues digo, para sacarle jugo a las imágenes de RTI, que para nosotros ha sido así como ujú, un nuevo boom, una beta interesante y novedosa de la secuencia de elaboración de las piezas. Pues coincidimos contigo que el lustre que tienen mucho de lo que tú has mostrado en nosotros también no nos deja ver mucho de las fases iniciales, pero el empalme y qué es primero y qué después de las líneas incisas, sí podría ser interesante porque no dibujan o no decoran a como les da la gana. O sea, alguien está tratando de orientar y tú tienes muchas piezas muy similares. ¿Qué hacen primero? La silueta, los ojos, la boca, algo con lo que estén marcando como la proporción de del rostro, ¿no? Sean ujú,
ser antropomorfo o zoomorfo, y eso casi nadie lo hace, ¿no? Entonces eso, y que tú tienes muchos años haciendo eso, estaría increíble ver, sacarle Sí. ese plus a todos los modelos que estás haciendo, que nosotros todavía también estamos procesando, pero sería interesante hacerlo, ¿no? Mira, bueno, aquí hay una pregunta que es más para nosotros. Ok. Arturo Suárez, ¿dónde está Tacalij? Tacalij Abaj o Abaj Tacalij, pero el nombre oficial nos han dicho los arqueólogos que excavan ahí Crista Xiber es Tacalij Abaj. Está cerca de Retaluleu, o Reu, como le dicen de cariño, al pueblito que está casi en la frontera de México con Guatemala, pero es del lado guatemalteco hacia Tapachula. Entonces ahí está, es un sitio que de la planicie costera del Pacífico empieza ya las montañas a los volcanes que suben a Huehuetenango. Entonces ahí es donde está Tacalicabac, entre otros sitios tempranos en la costa pacífica de Guatemala, ¿no? Que nos preguntaban, bueno, realmente es Ujú. paso por haber sacado a colación esta pieza que se parece a Ujú. las bellas objetos Ujú. que nos mostraste, ¿no, Waka? Pues nuevamente, pues mil gracias. No sé si quieres cerrar con algún... Pues muchas Gracias. gracias por hacer el esfuerzo también en conectarte, tú que tienes otro uso horario, muchas gracias de verdad. Y bueno, pues bienvenida la próxima semana para poder verte y Sí, platicar e bueno, sí. intercambiar, retroalimentarnos de Sí, nuestras experiencias sí. con la arqueología experimental y las piedras verdes. Muchas gracias, Huaca. Sí, mil Un Gracias. gracias. placer. Un placer, ¿no? Y Sí. pues le invitamos a nuestro público la próxima semana, donde Va a estar con nosotros en la quinta sesión Leonardo Márquez Prieto con la industria de la concha en el Caribe prehispánico de Colombia. Bueno, nos Ujú. vemos la próxima semana en y el este horario sí va a ser el horario habitual de 10 a 12. de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Nos Bueno, vemos la hasta próxima luego. semana. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.